Si bien tras la Segunda Guerra Mundial el mundo se encargó de juzgar a los países del eje por los cientos de crímenes de guerra cometidos durante la batalla y en los campos de concentración, pocos se han detenido a mirar hacia los aliados que se coronaron victoriosos en el conflicto. Como se suele decir, la historia la escriben los que ganan, y no debería ser sorpresa que los triunfadores de este encuentro se hayan encargado de ocultar algunos de sus más terribles pecados. En el centro de esta polémica están los Estados Unidos de América, nación que, si bien es recordada en la cultura popular como la gran heroína de esta historia, no tiene la conciencia tan limpia en lo que a crímenes de guerra se refiere. Masacres, ejecuciones, sadismo y una mentalidad de no tomar prisioneros son algunos de los condimentos que los americanos llevaron al conflicto en Europa. Hoy en Historia Militar te invitamos a descubrir algunas de las peores transgresiones del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y por qué la mayoría de estos crímenes se mantuvieron ocultos durante largos años. La Batalla de las Ardenas fue uno de los desafíos más complejos que el ejército estadounidense debió afrontar. Durante los últimos días del año 1944, la contienda alrededor de los bosques belgas tuvo un giro inesperado para los americanos. Las tropas comandadas por el general alemán Joachim Peiper llegaron a la ciudad de Malmedy, donde se encontraron con soldados aliados. Después de un breve pero intenso encuentro armado, las tropas de Washington optaron por rendirse debido a su escasez armamentística. Los prisioneros fueron desarmados y enviados a un campo cerca del cruce de carreteras de Buñé, bajo una vigilancia ligera y acompañados por otros estadounidenses capturados anteriormente. Pero la rendición americana no bastó para satisfacer los deseos de venganza germana, alimentada por la cantidad de bajas que estaban sufriendo a manos de sus enemigos aliados. Por razones no clarificadas hasta la fecha, las tropas de las SS abrieron fuego sobre los prisioneros. El número suele variar, pero se estima que 84 estadounidenses fueron asesinados. Unos pocos sobrevivieron e hicieron llegar las noticias de la ejecución a las líneas aliadas. La furia de los americanos no se hizo esperar. Los altos mandos ordenaron que se siga una política de no tomar prisioneros. En cambio, se debía simplemente eliminar a todos los enemigos que se cruzaran en el camino de las tropas de Washington. Si bien se sabe que la mayoría de los soldados americanos no siguieron a rajatabla estas órdenes, hubieron algunos grupos que no tuvieron problema en desatar su ira contra los nazis. En la víspera del Año Nuevo de 1945, al 21º Batallón de Infantería Mecanizada de la 11ª División Mecanizada le fue encomendada la misión de recuperar la ciudad de Genogne, donde encontraron una fuerte resistencia alemana. Al cabo de tan solo un día pudieron sobreponerse a las tropas del Führer, pero ese fue solo el inicio de la revancha norteamericana. Cerca de 80 prisioneros alemanes fueron ejecutados a sangre fría por los soldados aliados. La versión oficial que el gobierno de los Estados Unidos publicó en su momento afirmaba que, si bien es probable que los soldados alemanes hayan intentado rendirse en los días posteriores a la masacre de Malmedy, no existe evidencia de que las tropas americanas se aprovecharan de las órdenes que recibieron para asesinar a miembros de las SS. El campo de concentración de Dachau fue uno de los tantos que vieron morir a decenas de miles de personas de maneras horrendas. Pero el 29 de abril de 1945, este escenario sería testigo de una última matanza. A la 45ª División de Infantería del Séptimo Ejército de Estados Unidos se le encargó la misión de tomar el control de este lugar donde residían más de 40.000 prisioneros. Los americanos esperaban encontrarse con un grupo de temibles alemanes que estarían dispuestos a hacer lo que sea con tal de no ser juzgados por sus crímenes. En cambio, los oficiales de la SS presentaron una ligera resistencia y terminaron rindiéndose. Esto no fue suficiente para los norteamericanos, quienes optaron por tomar la justicia por mano propia, masacrando a los alemanes ya rendidos. Quizás la evidencia más infame de los crímenes cometidos por los estadounidenses en Dachau sea la fotografía de la ejecución en el depósito de carbón. En ella podemos ver a un soldado americano sosteniendo un rifle, luego de haber acribillado a 16 oficiales de la SS frente a un paredón. En la imagen se pueden apreciar algunos sobrevivientes del tiroteo levantando sus manos en señal de rendición. Si bien esta foto ayudó a que se haga una investigación más profunda de los hechos ocurridos ese día, no existen versiones oficiales que narren en detalle la matanza propiciada por los norteamericanos.
La mayoría de las reconstrucciones que se pueden hacer sobre este evento son en base a testigos de la época. Entre lo que se cuenta de la toma de Dachau podemos encontrar testimonios increíbles. Soldados americanos disparando hacia alemanes desarmados mientras estos se entregaban, oficiales de la SS cuyos escondites eran descubiertos y terminaban siendo ejecutados por estadounidenses, y hasta la intervención de los mismos prisioneros del lugar. En el caos de la batalla, algunas de las personas cautivas en Dachau se abalanzaron sobre los soldados germanos golpeándolos hasta la muerte. Los soldados norteamericanos decidieron hacer la vista gorda ante esta venganza, ya que creían que el sufrimiento vivido por esa gente justificaba sus acciones. En su momento, el afamado general George Patton ordenó una investigación en el asunto, y debido a que ésta detallaba las atrocidades cometidas por las tropas de Washington, se decidió ocultarla para no afectar la reputación americana. En los días finales de la guerra, varios de los soldados estadounidenses acataban las órdenes de no tomar prisioneros que fueron dadas luego de la masacre de Malmedy. Si bien la victoria por parte de los aliados por sobre el eje ya resultaba aplastante, existían numerosas razones para que los norteamericanos decidieran eliminar a cualquier alemán que se les cruzara. Las atrocidades cometidas en los campos de concentración comenzaron a volverse públicas luego de la llegada de la Unión Soviética a Polonia, donde estaban ubicados la mayoría de estos centros de exterminio. El conocimiento de estas acciones inhumanas llevó a varios soldados norteamericanos a desear una venganza por sobre los responsables. El furioso accionar de las tropas estadounidenses para con los soldados alemanes al final de la guerra estaba motivado, en parte, por una creencia errónea. Los norteamericanos llegaron a la conclusión de que si un nazi intentaba resistirse ante una aplastante derrota, debía ser porque se trataba de un alto mando que prefería morir en batalla antes que ser juzgado por sus crímenes. Pero la realidad es que la mayoría de los germanos ejecutados en este período no fueron más que simples soldados de infantería envalentonados por el discurso nacionalista del Tercer Reich, resistiendo por fidelidad al régimen. La sangre fría de los norteamericanos nos dejó relatos como el de un grupo de adolescentes de las juventudes hitlerianas que fueron ejecutados el 19 de abril de 1945. Por supuesto, estas historias fueron barridas bajo la alfombra. Los comandados por el presidente Franklin Roosevelt no tuvieron ninguna intención de investigar a fondo estos hechos. Luego de la guerra, los norteamericanos tenían el deseo de volver a afianzar relaciones diplomáticas con sus antiguos enemigos. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que hubiera pasado si estos crímenes salían a la luz en su momento? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.